Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Buenas noches, estamos de nuevo en La Aventura de la Fe. Empezamos un nuevo programa misionero para dar voz a las misiones y a los misioneros. Y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros aquí, como siempre, el padre don Francisco Ferrer, delegado de misiones de la Diócesis de Valencia. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a dar un saludo a la compañera Charo Corcuera, que es de Miranda de Ebro, y ella siempre escucha el programa La Aventura de la Fe. Y probablemente ya está echando a faltar que la salude, porque hace más de un año que no le he enviado un saludo, y ella promueve allí también en su parroquia pues el movimiento misionero. Desde aquí un saludo, y ya sabes, tienes que invitar a todas las personas de Miranda de Ebro que escuchen el programa La Aventura de la Fe. Pues enviamos esos saludos, como siempre, desde La Aventura de la Fe, y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Prosper. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. El padre Prosper es un sacerdote de la República Democrática del Congo, que ahora mismo se encuentra aquí en España, en Valencia, y como siempre, después en el momento de la entrevista tendremos la oportunidad de conocer su testimonio. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Fernando Latorre, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Bien, pues continuando con lo que empezamos la vez pasada, decía que el Papa León ha convocado un nuevo consistorio para los cardenales para junio, para el 26 y 27 de junio, para relanzar la Evangelii Gaudium. Pues con ese motivo también desde aquí queremos nosotros relanzar o recordarla, para que aquellos que ya la hayan leído y la conozcan, pero también para aquellos que aún no han tenido contacto con ella, sabiendo que ya lleva muchos años. Y a través de unos textos del actual prefecto para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández. Bien, nos quedamos en un punto donde él hablaba la clave para aplicar cualquier documento. Y esto hablaba de una dificultad. Decía, cuando nos reunimos para tratar de aplicar un documento, lo que ocurre es que cada uno habla lo que le interesa. El que se dedica a la pastoral familiar habla de la familia, el que se dedica a catequesis insiste en la catequesis, el que se dedica a dictar cursos habla de la importancia de la formación. Cada uno sigue con lo suyo. Por eso, solo se termina con un listado de temas que son siempre los mismos y nada cambia. Cuando analizamos un documento que nos reclama un cambio, el secreto es que seamos capaces de descubrir qué es lo novedoso, qué es lo central, cuál es el desafío principal que nos está planteando. No son muchos temas, sino una cuestión fundamental, algo que todos tenemos que asumir en el propio lugar y en las propias tareas. Si descubrimos eso, podemos ponernos todos de acuerdo y tirar para ese mismo lado. En lo que cada uno hace se dejará interpelar y todos buscaremos lo mismo, porque estaremos respondiendo a un pedido que va más allá de los propios intereses. Por tanto, decía, manos a la obra. Una vez que descubrimos cuál es el pedido principal de un documento, entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo hacemos para lograr eso entre todos? ¿Qué medios tenemos que poner para lograr eso en la Iglesia? ¿Cómo hago yo en las tareas y actividades que realizo para aplicar esto que la Iglesia nos está pidiendo ahora? Y hablaba de la clave principal para aplicar la Evangelii Gaudium. Decía, Evangelii Gaudium, como dijo el Papa Francisco, tiene un sentido programático. Por lo tanto, ninguno se puede excusar y decir que no le interesa o que no le toca. ¿Qué es lo central que nos está pidiendo este documento? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el desafío principal
que todos y cada uno tenemos que asumir? Para responder es necesario aclarar que no es un documento sobre la evangelización en general, porque la evangelización abarca todos los temas y actividades de la Iglesia. En la evangelización entran la predicación, la catequesis, la formación, la tarea social, la liturgia, todo. Un documento de Pablo VI llamado Evangelii Nunciandi, en el subtítulo decía sobre la evangelización del mundo actual. Por eso hablaba de muchos temas, la liturgia, los sacramentos, los jóvenes, las comunidades de base, etc. En cambio, en Evangelii Gaudium, el subtítulo dice precisamente así, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces queda claro que el tema central es el anuncio, no la evangelización en general. Eso explica los temas que trata y los temas que no trata. Por eso se entiende que hable poco sobre los sacramentos y que se detenga mucho en la homilía. Eso explica también que al hablar de la catequesis no desarrolle todas las cuestiones relacionadas con la catequesis, sino que se refiera a una catequesis centrada en el anuncio. Y la pregunta era, ¿anunciar qué? No se refiere al anuncio de todas las doctrinas del catecismo, sino sobre todo a ese núcleo del Evangelio que se llama querigma. Y el querigma es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Esto significa que tenemos que lograr que todos vean la belleza del amor que Dios les tiene, que reconozcan ese amor en Jesucristo entregado hasta el fin en la cruz y que experimenten ese amor en el encuentro con Jesucristo resucitado realmente vivo. Es el amor que nos salva. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras. Bueno, traigo dos breves noticias, una de África y otra de Asia. La de África es sobre el Togo, donde ha sido inaugurado un centro de atención psiquiátrica por la provincia togolesa de la Sociedad de Misiones Africanas. En Togo los trastornos cognitivos parece ser que todavía sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de su grave impacto en la vida de los pacientes y de sus familias, con la pérdida de la autonomía, el aislamiento social y la pérdida de la dignidad. Ante esta realidad, la provincia togolesa de la Sociedad de Misiones Africanas ha impulsado en Yokoe la creación de la clínica neuropsicológica Atom Center, que viene a ser una clínica para atender a estos pacientes, situada a unos 15 kilómetros del centro de Lomé, cerca de un centro médico que llevan las Hermanas de la Sagrada Familia, y de la parroquia de San Juan Evangelista. El centro se inserta en una dinámica de fortalecimiento de la atención especializada en África Occidental. Al principio, el objetivo era apoyar a adolescentes en dificultad, ya fuera por conflictos familiares o por problemas del hogar. Con el tiempo, el proyecto evolucionó ante creciente necesidad, que se convirtió en un centro de salud mental. Hoy trata trastornos cognitivos de todas las edades, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, así también como pacientes con Alzheimer y demencia. Ofrece apoyo a personas cuyas funciones cognitivas se han visto afectadas por traumatismos. El centro busca ofrecer una respuesta concreta a la falta de atención que hay en el país en cuanto a los trastornos cognitivos. Así pues, ha sido inaugurado por el nuncio apostólico de Togo y Benín y el arzobispo Rubén Darío Ruiz, quien dio las gracias a los padres de la Sociedad de Misiones Africanas en el Togo por esta iniciativa que va a atender a una población que estaba muy marginada. También se ha insertado esta población en el proyecto Matusalén, que atiende en primer lugar a personas de edad avanzada. Así pues han integrado
el proyecto Matusalén con el proyecto de AOME para la salud mental de personas de todas las edades. Así pues, la Iglesia y la provincia de los Padres de Misiones Africanas reafirman su compromiso en el ámbito de la salud mental en el país. Esta iniciativa que ha sido propuesta ahora es una iniciativa que ha tenido el visto bueno de las autoridades civiles. Al rescatar esta noticia había pensado también cómo en Europa el primer, centro sanitario de salud mental fue en Valencia a través del padre Jofré, y cómo a partir del padre Jofré, que tuvo esta sensibilidad, se propició todo un trabajo con los más desahuciados, que eran los que estaban en la calle por los problemas de salud mental. La Iglesia desde tiempos antiguos ha visto en las personas que padecen la salud mental como los, privilegiados para una atención más delicada, más humana y más cristiana de esta población que normalmente es apartada, es aislada y muchas veces humillada. Así pues, animamos a todas las iniciativas de la Iglesia en cuanto a estos trabajos tan vocacionales de atender a los pacientes de salud mental, principalmente en zonas donde están más apartados. La otra noticia es una noticia que nos llena de esperanza de una apertura de la Iglesia en Asia, y son 2 nuevos sacerdotes laosianos, los primeros redentoristas en el país. La pequeña comunidad católica de Laos ha celebrado un acontecimiento de gracia, considerando una importante fuente de esperanza, y es la ordenación sacerdotal de 2 diáconos redentoristas. La ordenación de carácter público, con la invitación a representantes de autoridades civiles y de otros líderes religiosos, ha adquirido un significado especial, ya que se convierten en los primeros sacerdotes redentoristas nacidos en Laos. Este acontecimiento es también considerado un signo de crecimiento silencioso y constante para la Iglesia católica en Laos, donde los religiosos desempeñan un papel clave en la atención pastoral de poblaciones rurales y de zonas remotas, especialmente de minorías étnicas, además de apoyar iniciativas de desarrollo social. El enfoque de los redentoristas en el conjunto del sudeste asiático se centra en el servicio a los más pobres y vulnerables, incluidos los desplazados, la atención a las minorías étnicas y la formación del personal eclesial local. Los redentoristas de esta provincia de Tailandia acompañan también a las comunidades de origen laosiano y una pequeña etnia que está asentada al noreste de Tailandia, en la provincia de Henan. En este contexto han ido estrechando lazos de cercanía y solidaridad entre las poblaciones de Laos, y han surgido aquí las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, como las que ahora han sido ordenados presbíteros. La ordenación y la incorporación de sacerdotes locales marca un paso significativo hacia el establecimiento de una presencia más estable dentro del territorio de Laos. La Iglesia local mantiene como prioridad la atención a los jóvenes que sienten la vocación sacerdotal en un país donde no está permitida la presencia estable de misioneros o personal religioso extranjero. La comunidad católica laosiana dispone de unos 30 sacerdotes diocesanos, 26 religiosos, así como alrededor de 50 seminaristas entre los seminarios mayores y menores. En el país también actúa una congregación religiosa femenina local, como son las Hermanas Amantes de la Cruz, y 12 congregaciones internacionales con un total aproximado de 100 religiosos y religiosas. Así pues, animamos el aumento de vocaciones en Asia y en este país como es Laos. Y aprovechamos para recordarles que durante todo el mes de mayo seguimos en Radio María con la campaña de donativos, así que todavía están a tiempo de colaborar para que Radio María pueda seguir emitiendo tanto en España, en Europa, como en muchísimos más lugares del mundo, y que pueda abrir también en nuevos países. Este año los donativos van a ir destinados a proyectos en África, en países como Uganda, Camerún y República del Congo, en Asia, en Kazajistán, Líbano, Irak y Siria, también en América, en Venezuela, Nicaragua y Brasil, y también aquí en Europa, en Moldavia, en Portugal y en Irlanda. Así que les animamos a colaborar para que Radio María pueda seguir existiendo y pueda seguir emitiendo. Y ahora sí, después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos a ir con la entrevista. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera.
Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio del Padre Prosper, que es un sacerdote de República Democrática del Congo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Hemos dicho que eres de República Democrática del Congo, pero ahora mismo te encuentras aquí en España, en Valencia. ¿Cuál es el motivo de que estés aquí? Soy un sacerdote de la diócesis de Kikwit, en la República Democrática del Congo. Y aquí estoy en España para estudiar, sobre todo aquí en Valencia. He terminado el matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II. Ahora estoy haciendo el doctorado en la Facultad de Teología. Y adscrito en la parroquia Santo Ángel Custodio. Pues vamos a empezar a preguntarte cosas sobre la República Democrática del Congo, porque es un país bastante desconocido para nosotros aquí en España. ¿Cómo es la realidad allí ahora mismo en tu país? La República Democrática del Congo, mi país, es uno de los países más extensos y poblados de África, con una enorme diversidad cultural y una historia marcada por la colonización, dictaduras y conflictos armados más prolongados del mundo, que aún afecta su situación actual. Un país de una belleza inmensa y de una riqueza natural extraordinaria. En la parte este del país está lleno de minerales estratégicos del mundo, si puedo decir así. Tenemos el coltán. El coltán indispensable para los teléfonos. Los teléfonos que tenemos aquí es el fruto de la sangre de mis hermanos en África, sobre todo en mi país. Tenemos también cobalto, llave para baterías eléctricas. Tenemos oro, cobre, estaño, diamantes, bosques, agua y muchas otras riquezas. Pero este país es marcado por una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Prácticamente 25.004.000 de personas necesitan ayuda y 6.009.000 están desplazadas internamente. En la parte este, como ya lo he dicho, en la parte este del país continúan los conflictos armados, lo que ha provocado millones de desplazados internos y comunidades enteras viviendo en una precariedad extrema. Muchas familias huyen varias veces al año. Las infraestructuras básicas son frágiles o inexistentes, si puedo decir. Y el acceso al agua potable, la salud, por ejemplo, la educación sigue siendo un desafío diario. Las mujeres y los niños sufren de manera desproporcionada, con altos niveles de violencia de género y enormes dificultades para acceder a salud y educación. Pero a pesar de todo esto, la vida diaria no es solo sufrimiento en mi país, el Congo. Está llena también de resiliencia admirable, especialmente en las comunidades que intentan reconstruirse pese a la precariedad y el miedo constante. El miedo de la guerra y el miedo de todo esto.
Y la gente se organiza poco a poco en esta situación. Cultiva, por ejemplo, pequeñas parcelas, reconstruye lo que puede y mantiene una solidaridad admirable. Y la esperanza en esta situación no desaparece, aunque la realidad sea dura. ¿Y cómo es también la iglesia allí? La iglesia católica o la realidad religiosa, porque aparte de la iglesia católica seguro que existen muchísimas más iglesias en general. Sí. Puedo decir, en medio de toda esta situación, la fe ocupa el lugar central. El pueblo congoleño vive el cristianismo con una intensidad profunda. Las parroquias, por ejemplo, son auténticos pulmones sociales. Ahí se reza, sí, pero también se organiza la ayuda, se acompaña a las familias y se sostiene la vida comunitaria. En medio de la inseguridad y de la violencia, la fe se convierte en fuerza para resistir, para sanar y para mantener viva la dignidad. Y en nuestro país, el Congo, la liturgia se vive con una alegría contagiosa. Hay que cantar los cantos en la iglesia, en la misa, tambores, danza, una fe que no se resigna, un fuerte sentido de comunidad, incluso en campamentos desplazados. Para muchos congoleños, mis compañeros, si puedo decir así, creer no es un adorno espiritual, sino una fuerza para resistir, para sanar y para seguir adelante. La Iglesia en la República Democrática del Congo, de manera general, es mucho más que una institución religiosa. Es un pilar de la humanidad en un país desgarrado, una fuerza de resistencia moral frente a la violencia y un agente indispensable para la paz, la justicia y la esperanza. La Iglesia Católica es una, como ya lo he dicho, institución más influyente del país después del Estado. Representa aproximadamente el 40%, la estimación del año pasado, de la población, y su impacto se da en 3 niveles. Administra miles de escuelas, hospitales, centros sociales, y está presente en zonas rurales donde no existe ninguna otra estructura organizada. Por decir, la iglesia, el cristianismo en mi país tiene 90% de los cristianos en el país. Aunque hay también otras iglesias, los musulmanes, por ejemplo, están también ahí en mi país. ¿Y hay presencia de misioneros? ¿Tú has tenido la oportunidad de conocer allí a misioneros? Muchos misioneros en mi país, sobre todo en mi diócesis, porque antes de hablar de mi experiencia de la pastoral de la vida aquí, me gustaría hablar primero de la experiencia de la pastoral o de la misión en mi diócesis. Allí hablaré también de los misioneros que están ahí, pero hay muchos misioneros en Congo. Mi diócesis, la diócesis de Kikwit, situada en el suroeste de la República Democrática del Congo, en la provincia de Kwilu, dentro de la provincia eclesiástica de Kinshasa. Esta diócesis abarca 73,000 kilómetros cuadrados, con 5,028,000 de habitantes y 2,097,000 de católicos. Cuenta ahora 181 sacerdotes, 55 parroquias y varias congregaciones religiosas activas en la educación, salud y pastoral. Puedo decir más de 20 congregaciones religiosas aquí en mi diócesis. Una experiencia sacerdotal y pastoral en la diócesis de Kikwit, en el corazón de la República Democrática del Congo, está marcada por una mezcla intensa de fragilidad humana, una pobreza estructural y una fe profundamente encarnada. Ahí donde el hambre provoca enfermedades, por ejemplo, el conso, ébola, muchas otras enfermedades, donde las familias viven con lo mínimo y donde la iglesia local también es pobre,
el sacerdote descubre una misión que no es teórica, sino radicalmente evangélica. El sacerdote, el ministerio de un sacerdote en mi diócesis es un ministerio de presencia. El sacerdote de Kikwit aprende que su primera misión no es hacer cosas, sino estar. Estar con quienes caminan kilómetros para llegar a la misa. Estar con las madres que no tienen que dar de comer a sus hijos. Estar con los enfermos que no pueden pagar un medicamento. Estar con comunidades que a pesar de todo cantan con una alegría que desarma. Es presencia, una presencia humilde, silenciosa, constante, que se convierte en un signo de Dios en medio de la precariedad. También es un pastor que comparte la pobreza de su pueblo. La iglesia local de mi país, y particularmente nuestra iglesia de Kikwit, es pobre. Y el sacerdote vive esa misma pobreza con la gente, con los feligreses. No es un observador externo, sufre con su pueblo. Como lo mismo que ellos, depende de la misma tierra y de la misma providencia. Esta cercanía genera una confianza inmensa. La gente sabe que su pastor no está por encima, sino con ellos. También un ministerio profundamente caritativo. En mi diócesis de Kikwit, la pastoral no puede separarse de la caridad. El sacerdote se convierte en distribuidor de alimentos cuando llegan ayuda, de acompañante de enfermos en centros de salud sin recursos, puente entre comunidades y organizaciones que pueden ofrecer apoyo y defensor de la dignidad humana frente a la injusticia, abusos y abandono estatal. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene un impacto enorme. Puedo también hablar de la fe, una fe que se fortalece en la prueba. El sacerdote descubre que la fe del pueblo congoleño y de mi diócesis es sorprendentemente fuerte. Las celebraciones son largas, festivas, llenas de esperanza, como ya lo he dicho, con cantos y la danza y todo esto. La comunidad sostiene al sacerdote tanto como él la sostiene a ella. En medio del hambre, la enfermedad, el sufrimiento de la guerra, la gente proclama que Dios no abandona. Y esa convicción renueva la vocación del pastor. También este misterio es como una escuela de humanidad y de evangelio. Servir en mi diócesis de Kikwit transforma al sacerdote. Aprende a vivir con lo esencial, a confiar en la providencia, a valorar la solidaridad espontánea de la gente, a anunciar el evangelio desde la sencillez y la compasión. Descubre que la misión no consiste en resolverlo todo, sino en acompañar, consolar, animar y sembrar esperanza. Esta experiencia pastoral transforma al sacerdote, lo vuelve más humilde, más atento al sufrimiento y más consciente de la fuerza espiritual del pueblo congoleño y del pueblo de mi diócesis. Hay también dificultades concretas de la pastoral en mi diócesis. La pobreza extrema, por ejemplo. Las parroquias no pueden sostener económicamente a sus sacerdotes ni financiar proyectos básicos. La mayoría de las parroquias carecen de medios básicos. Templos, por ejemplo, sin mantenimiento, falta de transporte para visitar comunidades, escasez de material litúrgico y de la catequesis también para los niños. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con el testimonio. Si puedo ayudarte en cualquier cosa, si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin, si puedo iluminar cuando haya sombras, dime cómo hacerlo, Señor.
y me hace temblar. Si quieres que confíe plenamente, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Y es que yo confío en ti porque me das la vida. Tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la vida. Tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Por eso dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Estamos en Radio María en la Aventura de la Fe y esta noche estamos conociendo el testimonio del Padre Prosper, que es un sacerdote de la República Democrática del Congo. Antes de la pausa nos ha estado contando cómo es la realidad en este país y ahora nos habíamos quedado conociendo cómo es la realidad en esa diócesis. No sé si quedaba algo más de la diócesis que nos querías Sí, ahora contar. también voy a hablar de las dificultades que encontramos en la pastoral, dificultades concretas de la pastoral en mi diócesis. La pobreza extrema, por ejemplo. Las parroquias no pueden sostener económicamente a sus sacerdotes ni financiar proyectos básicos. La mayoría de las parroquias carecen de medios básicos, templos, por ejemplo, sin mantenimiento, falta de transporte para visitar comunidades, escasez de material litúrgico y de la catequesis. También hay problemas de enfermedades vinculadas al hambre y a la falta de una buena calidad de agua, por ejemplo, agua potable en algunos lugares. El hambre crónica y la falta de agua potable debilita a la población y provoca enfermedades como el conso, en mi diócesis ahí, agravado por el consumo de yuca mal procesado. También la falta de agua potable provoca las amebas que matan regularmente a las personas por falta de una buena atención médica. Y el cólera, que es una enfermedad diarreica aguda y epidémica, estrictamente humana, debida a la bacteria de los serogrupos 01. Esta bacteria se transmite al hombre a través del agua potable, contaminada por heces humanas o animales. Todo esto afecta directamente a la pastoral. Niños que no pueden caminar, adultos incapacitados, familias enteras sin fuerzas para trabajar y participar plenamente en la vida comunitaria. Por lo tanto, esto aumenta la dependencia. Escasez de medicamentos también y centros de salud sin recursos. Otra dificultad, distancia enorme y caminos difíciles. El sacerdote debe recorrer largas distancias a pie o en moto, depende, a veces durante horas o días para visitar comunidades remotas. Caminos casi intransitables que exigen motos o combustible o bicicleta que la diócesis, las parroquias no pueden pagar para dar a todos los sacerdotes con la dificultad que tenemos. Otra dificultad es la inseguridad y el abandono estatal. La falta de presencia del Estado deja a las comunidades sin servicios básicos. La iglesia de Kikwit, mi diócesis, se convierte en la única institución estable, pero no tiene recursos suficientes para suplirlo todo. Otra dificultad, puedo decir, la fatiga pastoral. La carga emocional es grande.
El sacerdote ve sufrimiento constante, ve morir a niños por causas evitables, acompaña a familias desesperadas, experimenta impotencia ante necesidades que superan sus fuerzas. La cuestión ahora es el cuidado de los sacerdotes. Sacerdotes que viven con lo mínimo, sin salario, si por decir así, al final del mes, ni seguridad social. Prácticamente todos los sacerdotes de mi diócesis o de la República Democrática del Congo, si por decirlo, enseñan en un colegio y solo reciben o ganan menos de $200 al final del mes para sobrevivir. Lo que no significa nada, teniendo en cuenta el coste de la vida en mi país. En este contexto, es evidente, sin un mínimo de recursos, la pastoral se vuelve heroica, agotadora y a veces casi imposible, sobre todo en los ambientes remotos. Finalmente, me pregunto, ¿cómo podemos responder pastoralmente a esta situación? Es una pregunta. Yo voy a dar algunas respuestas. La cercanía, por ejemplo, del sacerdote es un consuelo inmenso. Estar, escuchar, acompañar y orar con la gente sostiene la esperanza. Fortalecer la corresponsabilidad local, por ejemplo. Pequeñas contribuciones comunitarias, incluso simbólicas, cooperativas agrícolas, por ejemplo, parroquiales para ayudar, y fondos solidarios locales. Promover, por ejemplo, la formación comunitaria. Aquí, por ejemplo, la descentralización pastoral es clave. Más líderes locales, menos dependencia del sacerdote. Capacitar líderes locales para la catequesis, la liturgia y la caridad. Y todo esto, hay que tener dinero para realizar todo esto. Crear comités de salud y nutrición que enseñen prácticas seguras para procesar la yuca, por ejemplo, y prevenir el conso, el cólera. Impulsar cooperativas agrícolas y pequeñas iniciativas económicas. Puedo también decir la colaboración con organizaciones externas, Caritas y otro. Estas alianzas permiten traer alimentos, medicamentos, por ejemplo, y formación y apoyo técnico. Pero con la guerra, la guerra no facilita a las organizaciones internacionales, por ejemplo, para que lleguen a dar las cosas ahí. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, de la espiritualidad de la esperanza? Porque he hablado de la esperanza en mi país y en mi diócesis. La liturgia, la música y la oración son fuentes de fortaleza para un pueblo que sufre. El sacerdote ayuda a descubrir que Dios está presente incluso en la pobreza más dura. ¿Qué puedo decir? Ser sacerdote en mi diócesis es vivir un ministerio donde el evangelio se hace carne en medio del hambre, de la enfermedad y de la pobreza. Las dificultades son enormes, pero la fe del pueblo, la solidaridad comunitaria y la presencia humilde del pastor permiten que la iglesia siga siendo un signo de esperanza. En este sentido, la frase "no hay pastoral sin dinero" expresa una verdad práctica. La misión necesita recursos, pero la experiencia demuestra algo más grande en mi diócesis. La pastoral nace de la fe, de la presencia, de la creatividad y de la solidaridad, incluso cuando el dinero falta. En mi diócesis, la presencia del sacerdote, aunque pobre, es un signo de esperanza, ya lo he dicho. El dinero facilita la pastoral, pero no la sustituye. La fuerza de la Iglesia en la República Democrática del Congo en general y en mi diócesis particularmente proviene de su cercanía, de su fe, de su capacidad de resistir. Esta iglesia pobre es un testimonio luminoso de que el evangelio puede florecer incluso en la precariedad más dura. En pocas palabras, en mi diócesis de Kikwit, el sacerdote vive una experiencia pastoral que es dura y hermosa a su vez. Una verdadera escuela de evangelio donde la pobreza no apaga la fe,
sino que la purifica y la hace luminosa. Yo quería preguntarte de tu experiencia digamos, en el Congo, ¿no? Que tú eres de allí. Para nosotros la idea que tenemos del Congo es explotación de niños, camiones que van con metralletas, pero también habrá una realidad muy esperanzada, ¿no? De la gente que vive, que trabaja día a día, ¿no? Y como un país que ha estado muy vinculado a Europa está como muy retirado y da la sensación, ¿no? Como que lo único que sea es como mina para la tecnología. Pero ¿cómo vive la gente del Congo, ¿no? En un pueblo, en una ciudad. Creo que ya lo he dicho. La gente, nuestro país tiene muchas riquezas, pero la gente vive muy pobre. Es la razón por la que hay guerra en la parte este, donde hay muchas riquezas. Los países, si puedo decir, la Bélgica, por ejemplo, porque nosotros somos del Congo belga. Y los países internacionales, si puedo decir así, son a la base, si puedo decir, de la guerra que está en nuestro país. Para buscar esta riqueza. Lo he dicho aquí. El coltán, por ejemplo, que tenemos aquí para los teléfonos y otro que tenemos para los coches que tenemos aquí eléctricos, viene del país. Entonces, la gente no puede beneficiar de su riqueza, vive muy pobre, pero en un país donde hay muchas riquezas. La posibilidad de que los jóvenes accedan al sistema educativo universitario. Sí, hay posibilidades, pero con muchas dificultades. Porque cuando la gente no puede trabajar a causa de la guerra, no puede tener dinero. Y la gente que trabaja, los funcionarios, por ejemplo, ya lo he dicho como por los sacerdotes, reciben menos de 200 euros al final del mes. Con esto no pueden hacer nada. La escuela en mi país cuesta mucho. La universidad cuesta mucho. La salud, por ejemplo, la comida también. Pero la gente no gana mucho al final del mes. Es la dificultad. Pero los jóvenes, algunos jóvenes también, son si puedo decir, en la universidad, en el colegio, se van en la universidad, en el colegio, en el centro de formación para estudiar. Pero con muchas dificultades. ¿La Iglesia es motor, digamos, social de las comunidades? Sí. Lo he dicho también. Sin la presencia de la iglesia en mi país, la vida no tiene sentido. El sacerdote, como los obispos en mi país, son como las personas que hacen todo por la gente. Al mismo tiempo, tienen la iglesia y al mismo tiempo la seguridad social como lo he dicho, la hospitalización de la gente, la ayuda para la comida y todo eso. ¿Y la participación de los laicos en las dinámicas eclesiales? En nuestro país, los laicos participan mucho para sostener la obra de la iglesia. Sin la participación de los laicos, sobre todo los que tienen mucho dinero, tampoco la iglesia no puede funcionar. Los laicos ayudan mucho. También la organización de la iglesia, la catequesis, por ejemplo, en la parroquia y todo eso. Existen muchos grupos de apostolado, como Legión de María, cursillistas. Muchos, muchos apostolados. También hay muchos movimientos diferentes. Hay también muchos movimientos diferentes. Muchos. Es una iglesia muy viva, ¿no? Es una iglesia muy viva. Lo he dicho, una iglesia muy viva. La inseguridad, sí. La guerra, sí. La pobreza, sí. Pero la iglesia es una iglesia muy viva. Porque para la gente, la fe, la iglesia, nos sostiene en este peligro de la muerte. Y de ahí, no lo sé, ¿también enviáis misioneros fuera o de momento tenéis poco clero para poder enviar vosotros misioneros a otros lugares, incluso del mismo país? No sé. Sí. También enviáis, sí, también. ¿A través de congregaciones religiosas o las diócesis? La diócesis como las congregaciones religiosas. Porque hay muchas congregaciones religiosas allí también en mi país. ¿Y hay muchas vocaciones? Muchas vocaciones. ¿El seminario, sí, el seminario, noviciado? Sí, muchas vocaciones. ¿Y cómo se vive ahí en tu país la devoción a la Virgen María? Tenemos también en mi país la Radio María. En mi país. Hay mucha gente que tiene la vocación a la Virgen María. ¿Hay alguna advocación
principal para el país? ¿Alguna, o hay muchas advocaciones de la Virgen María distintas? Muchas advocaciones distintas, sí. ¿Y tu proceso, digamos, en tu comunidad, cómo fue? ¿Tú pertenecías a una comunidad? ¿Había religiosos en la iglesia diocesana para que tú accedieras? Sí, en mi comunidad había religiosas, 2 congregaciones, las pasionistas, mujeres, y también las, ¿cómo puedo decir en francés? Charité de l'Amour, Caridad de l'Amour, Amour en Bélgica, sí, ahí, que trabajan también, tienen escuela, colegio y hospital, un centro de salud. He trabajado también en el seminario menor como formador, antes de venir aquí. ¿El seminario menor había muchos niños? Sí, muchos niños. ¿Muchos, aproximadamente? Más de 100. Más de 100 niños. Más de 100, sí. ¿Y después pasan al seminario mayor o funciona como un centro, digamos, de orientación vocacional? ¿Funciona como un centro, digamos, de formación vocacional? Sí, vocacional, pero al principio el seminario es un lugar donde preparamos los niños o los jóvenes al sacerdocio. Es así. ¿Suelen pasar muchos del seminario menor al mayor? Al mayor, sí. ¿Sí pasan muchos? Muchos, sí. Muy bien. ¿Y más o menos cuántos se ordenan en un año, más o menos? ¿Cuántas vocaciones sacerdotes diocesanos? Del seminario menor, puedo decir cada año, más de 5. Pero también tenemos también otro, ¿cómo puedo decir? Un seminario que es, en francés se dice la propédétique, donde recibimos los niños o los jóvenes que han terminado en otra escuela. Y allí siguen la formación de 2 años antes de ir al seminario mayor. A los que no han pasado. Sí, sí. Entonces, con estos niños hijos podemos tener más de 10, 20 seminaristas al año. ¿Y las congregaciones religiosas también son tan activas como vosotros diocesanos? Sí, muy activas. Y tienen muchas vocaciones también. ¿Existe, digamos, un secretariado de vocaciones para todos? Sí. En la diócesis sí hay. ¿Y el movimiento de Cáritas? Sí, Cáritas diocesana. La Cáritas sí, también. Tenemos también la Cáritas, pero no funciona como aquí. Como lo he dicho, con el nivel de la vida de la gente de ahí, la Cáritas no puede funcionar como aquí, porque no tiene muchos recursos. Claro. ¿Y tu cambio de una iglesia africana que es tan dinámica, con unas celebraciones, digamos, tan esperanzadoras, tan alegres, el cambio a una iglesia, digamos, aquí en Europa, cómo te has podido adaptar? Al mismo tiempo puedo decir bien, pero con dificultad también, porque ir en misión no es fácil. Pero creo que vamos a terminar aquí mi experiencia, pero antes de terminar de hablar de la experiencia, podemos hablar un poquito del pozo. De un proyecto que tienes, ¿no? Vale. Cuéntanos, sí. Sí, porque con todos estos problemas que tenemos ahí, yo y mi párroco de aquí, Don Virgilio, de la parroquia, los feligreses de la parroquia Santo Ángel Custodio, hemos iniciado 2 proyectos, del pozo de agua y de un centro de formación, en una zona Ndunga. La zona de Ndunga, situada en la periferia de Kikwit, es una comunidad rural marcada por una economía de subsistencia y un acceso limitado a servicios básicos. La población es mayoritariamente joven y depende de la agricultura familiar, centrada en cultivos como yuca, maíz, cacahuete, plátano y pequeñas huertas estaciones. La venta de excedentes en Kikwit es una fuente clave de ingresos, aunque los caminos deteriorados y la erosión dificultan el transporte y el acceso al mercado. Las condiciones de vida en esta parte son precarias. Enfrenta carencias estructurales y también la electrificación casi inexistente, la vulnerabilidad ambiental. El acceso al agua potable es uno de los principales desafíos. Muchas familias dependen de pozos tradicionales o cursos superficiales vulnerables a contaminación
frecuentes en la zona por la deforestación y la fragilidad del suelo. Los servicios de salud y educación son insuficientes, lo que incrementa la vulnerabilidad social y limita las oportunidades de movilidad económica. La inseguridad alimentaria es recurrente durante la estación seca. Los jóvenes, sobre todo las chicas madres solteras, casi no tienen acceso a la escolarización y deben luchar para sobrevivir. En este contexto, por una parte, la perforación de un pozo profundo con bomba eléctrica garantiza mayor caudal, fiabilidad y durabilidad que los pozos manuales tradicionales, permitiendo abastecer a un número mayor de hogares y reduciendo la vulnerabilidad frente a sequías. El acceso al agua seguro disminuye significativamente enfermedades como diarreas con sangre, parasitosis, cólera, amibas y libera tiempo para actividades educativas, especialmente para mujeres y niñas. Además, disponer de un punto de agua estable fortalece la resiliencia comunitaria y contribuye al desarrollo social y económico del pueblo. Por otra parte, también la falta de formación técnica y profesional es uno de los principales obstáculos para el desarrollo local. Por eso, un centro de formación en costura e informática representa una oportunidad estratégica no solo para la recuperación y formación de los jóvenes abandonados a sí mismos, sino también y sobre todo para su reintegración en la sociedad, mejorar las competencias laborales, generar ingresos y fortalecer la autonomía económica de la comunidad. Como podéis verlo, la urgencia se impone sobre todo para una perforación de un pozo de agua potable. Por eso, ya lo he dicho, con mi párroco y con los feligreses de Santo Ángel Custodio hemos iniciado estos proyectos con la autorización también de mi obispo. Agradeceríamos profundamente poder contar con el apoyo de cada persona de buena voluntad para acudir urgentemente en ayuda a esta población vulnerable. Tengo entendido que esta ayuda también la estáis gestionando a través de la Fundación Argentes de la Diócesis de Valencia, porque la parroquia a lo mejor no se conoce, pero la Fundación Argentes es más conocida. A través de ella también os pueden llegar ayudas para este proyecto. Sí, estamos también trabajando juntos con la Fundación Argentes, porque si hay una persona que tiene dinero para ayudar, pasará por la Fundación Argentes, y de la Fundación Argentes puede mandar al final el dinero a mi diócesis para ayudar para el proyecto, sí. Pues animamos a nuestros oyentes a colaborar en este proyecto, a contactar con la Fundación Argentes, y llegamos al final, se nos termina el tiempo de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a todos ustedes. Despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores, y nosotros aquí en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es, y también pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast de la web de Radio María. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.